competencia desleal el último fin de semana, pero quiero saludar al doctor Gilardi de la Asociación de Médicos Municipales. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Ustedes son los primeros, van a ser los primeros vacunados. ¿Usted se va a poner la vacuna? Bueno, yo no quiero dar una respuesta individual porque esto es una respuesta de conjunto. Hoy fue el tema, como se imagina, entre todos los colegas, entre todo el equipo de salud. Primero, la desinformación. Segundo, la eficiencia y la eficacia. Yo me aplico la vacuna y todos nos aplicamos. ¿Por qué? Porque somos un personal de riesgo, sí. ¿Para quién? Para nosotros, sí. Para nuestra familia, sí. Y para el paciente. Si nosotros nos estamos aplicando algo que no es realmente eficaz, no solo estamos afectando a nuestra salud, que estamos ahí en la primera línea, sino que estamos afectando a la asistencia médica de esta pandemia, en un momento en que hay muchas posibilidades de que aparezca, no el gran rebrote, pero por lo menos que aumente y que vaya elevándose la curva. Y ahí aparecen otras dudas. Si nosotros, o nos dicen, primero estamos desinformados y deberíamos tener una información mayor porque somos el equipo de salud. Y cuando digo el equipo de salud, digo las médicas, digo los médicos, digo los enfermeros, los camilleros y todos los que estamos ahí en todos los días. Segundo, si hay 22.668 dosis para aplicar acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿para quién ¿a quién se la van a aplicar? Vamos a suponer que se acepte. Hoy no hay una gran aceptabilidad en el equipo de salud. A la mañana... ¿Duda el equipo de salud, dice usted? Y duda. La desinformación, por la desinformación. Pero, porque, no van, pero si van, dice, empezamos mañana en el hospital Argerich a vacunar, ¿no se lo van a aplicar los médicos? No es obligatorio. Algunos me preguntan, la Asociación de Médicos Municipales, ¿qué decidió? Que no sea obligatorio y que cada uno decida. Después iremos viendo sobre la marcha. Yo no puedo decirle, pero mira, aplicátela. No es más una decisión personal que algo gremial o institucional. Es una decisión personal, porque las decisiones personales en la medicina están por encima de todo. Pero no nos olvidemos que la decisión del conjunto del equipo de salud es una decisión para el paciente. Nosotros estamos pensando que somos un personal de riesgo y que nos vacunan por personal de riesgo, pero hay dos riesgos. Uno, lo que nos pasa a nosotros, y otro es que si cae el equipo de salud, sobre todo ahora, un equipo de salud vapuleado, desgastado, no bien tratado. ¿Y a quién van a vacunar? Van a vacunar a las UTI, unidades de terapia intensiva, perfecto. A todos los que estuvieron en las UFO, en las unidades de febriles, perfecto. Los que andan en las ambulancias, muy bien. Y aquellos que en los laboratorios bioquímicos y colegas que están trabajando en una primera línea en contacto con el COVID. Y yo pregunto, ¿y las guardias? ¿Quién atendió el 24 y el 25 las UFUs? Las guardias. Y las guardias hoy en muchos hospitales por el número no se pueden vacunar. Y los centros de salud, todos aquellos, yo estoy en un hospital de la zona sur, 12 centros de salud, que se le acerca a la gente y que le tose porque viene con tos y que tiene el problema... Pero eso también tiene que ver con la distribución de las vacunas. Hoy se despertó una polémica que decía que las 23.000 vacunas que recibe en esta primera instancia la Ciudad de Buenos Aires alcanzan para vacunar el 18% del personal de salud de primera línea, el necesario. Y las 120 y pico mil vacunas que recibe la provincia de Buenos Aires le alcanzan para el 80%. Es decir, de alguna manera no fue equitativo el reparto de vacunas, teniendo en cuenta no la población, sino el personal sanitario. Esta fue una polémica que ustedes lo deben saber como dirigentes gremiales del sector. Por supuesto, y es un reclamo. Yo hoy me cansé de atender colegas, amigos que están en la guardia, que están en un centro de salud, y realmente tienen tanta razón. ¿Qué les puede decir uno? No, mira, no alcanzan. ¿Cómo no alcanzan? ¿Y por qué es esta la distribución? Lo primero que yo voy a decir que nosotros desde nuestra institución vamos a hacer política médica, científica, gremial, jamás política partidaria. Y por eso precisamente tenemos la autoridad de decir de estas dificultades que estamos teniendo. Como tenemos la autoridad de usar el guardapolvo blanco todos los días en los pasillos de los hospitales. Sabemos lo que pasa, no lo leemos solamente en los diarios, pero cuando estamos desinformados, cuando la información llega hoy un día y lo que parecía una verdad absoluta mañana deja de serlo. Cuando ante toda esa situación dicen, a vos te van a vacunar y a vos no. ¿Pero por qué a mí no? Si yo el 24 y el 25 en el feriado estuve atendiendo las UFO, las unidades de febriles, pero porque hay 22.668. ¿Y qué criterio se usó? Entonces, a ese equipo de salud que está dando tanto, y que hoy está... Exhausto. Y mal respaldado. Muchas cosas para preguntarle, doctora. Hay muchas dudas que andan dando vueltas. Sandra, ¿se está politizando esta discusión con la Sputnik?
¿A nivel nacional o a nivel internacional? Sí, acá por lo pronto, pregunto. Acá quieren politizarlo, estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor. Acá quieren politizarlo, pero esto no es una cuestión de política ni de partidos, es una cuestión de lógica científica, de método científico, que no tiene que ver con lo partidario. Y a nivel internacional, bueno, obviamente que hay una carrera que es lógica y no es una conspiración ni nada, es una carrera para ver quién llega primero a la vacuna, porque además de ser una meta altruista, también es una meta económica totalmente respetable. Pero me parece que esas politizaciones a nivel internacional igual siempre tienen que responder a criterios científicos. En cuanto a lo que está pasando en Argentina, a mí me parece que hay gente que busca politizar algo que no es politizable, porque, por ejemplo, cuando se anunció que se iba a hacer acá la vacuna AstraZeneca, a mí me pareció una idea excelente. Bueno, después ocurrió lo que ocurrió con el desarrollo, con la metodología, hubo problemas, se demoró. Pero bueno, yo no dije no a la AstraZeneca porque la decisión la tomó alguien que yo no voté. Es decir, se cae enseguida ese argumento de que está politizado. Acá no hay datos. Pero a veces la politización, Sandra, y te traslado la pregunta a vos o al doctor, que es muy interesante qué opinan al respecto, que uno a veces desconfía de la información pública que tiene la Federación Rusa. La verdad que toda Europa, todo el mundo sabe que el gobierno de Vladimir Putin no se caracteriza por ser transparente en la información pública. Hoy se conoció, por ejemplo, que en unas horas Rusia pasó de reconocer 55.000 muertes por COVID a 185.000. Es decir, había 130.000 muertes que estaban ocultando o que no estaban informando. Hoy alguien descubrió eso y el gobierno admitió tener 130.000 muertes más. Ese, para mí, que soy periodista, es un dato que me genera muchísima desconfianza por todo lo que venga de un país que no es transparente a la hora de informar y que encima oculta información. No sé cómo lo vieron usted, doctor, si conocieron esto, los médicos, ¿qué opinan? Nosotros creemos que el tema de la confianza en esto es fundamental. Aquí hay que construir. Construir ciudadanía es construir también con la vacuna, es construir en el todos los días. ¿Cómo le podemos decir nosotros a todo el mundo que tenga confianza en lavarse las manos, en estar a 2 metros y en usar barbijo si el bichito no se ve? Y si la vacuna técnicamente tiene, yo no voy a hablar después de lo que ha dicho la doctora Pita, que tiene la capacidad, la información y el conocimiento que tiene sobre este tema. Pero hay elementos técnicos, no hay estudio de los subgrupos. Es decir, ¿qué control epidemiológico? Yo hoy hablaba con altas autoridades del gobierno y me decían, nosotros vamos a hacer control epidemiológico. Y sí, seguramente se va a hacer, pero lo estamos haciendo muy sobre la marcha. El escenario da para muchas cosas. Estamos en una pandemia, grandes problemas, grandes soluciones. Pero, ojo, que esas grandes soluciones no nos hagan equivocar. Más de 60 años. Yo tengo un montón de colegas que podrían irse a la casa dispensados. Están en el hospital porque son médicos y así lo sienten. Son médicas y así se han formado. Y están en el hospital. Y de golpe se encuentran de un día para el otro que el presidente del país de donde viene la vacuna dice, yo tengo 68, no me vacuno. Porque ni siquiera está claro si no se vacuna porque trae complicaciones en los más de 60 o porque no es eficaz. Ahora el 15 de enero va a haber una notificación. Yo creo que ahí hay un armado muy agarrado para una cosa que tendría que tener una solidez enorme, que tiene que tener una importancia social enorme, porque también, y ahí está todo muy agarrado con alambres. A ver, cuando la vacuna tenga solidez, también el cuidado social tiene solidez. Y hoy, cuando nosotros criticamos, fueron tantos a tal lado, vi tal otra cosa, o en el parque tal había todo, tal cosa, no solo, es decir, es una cuestión de confianza. Yo confío en lo que estoy haciendo. Yo confío cada que llego al canal y los chicos, esperá, 2 metros, el barbijo, esto, lo otro. En donde se pierda eso, se pierde muchísimo. Hoy por hoy, este país, la mejor vacuna que tiene es la del médico, el médico cuidando. La mejor vacuna que tiene es la del ciudadano, el ciudadano cuidándose. Esa no es la mejor, es la única. Sandra, Sí, para la doctora Pita, digo, después de escuchar al doctor Gilardi que nos hablaba
de este escenario que puede ocurrir a partir de mañana, cuando algunos médicos digan sí me vacuno, otros digan no me vacuno, otros digan tengo dudas, otros digan yo me quiero vacunar pero no me toca porque estoy en un centro de salud o estoy en una guardia. ¿Qué opina, doctora, acerca de qué consecuencias puede tener esto sobre el sistema de salud? Porque hay unos médicos que sí, otros que no. Digo. Claro. Bueno, una vacuna que está autorizada como en uso de emergencia no puede ser nunca obligatoria, no es un tema ético, se puede elegir. Ahora, sí es muy complicado lo que estaba explicando el doctor, porque bueno, ellos están ahí en el frente de batalla y están muy descuidados y tomar una decisión con tan poca información es una decisión muy difícil. Y la confianza se construye con información, y más los médicos, más el área de salud que puede manejar estos conceptos, que pueden entender perfectamente bien de qué se trata. Si ellos tienen confianza, si la confianza se construye en el cuerpo médico, el cuerpo médico también es el que genera la confianza en los pacientes. Entonces, todo esto no está ayudando, porque los propios médicos están dudando, y están dudando correctamente, porque por su formación saben que ahí hay dudas. Doctor. Bueno, eso justamente es lo que queremos evitar. Queremos que si es una vacuna, que sea la vacuna en la que confiamos, en la que confían los médicos, que son las que la van a indicar, porque eso es lo que va a generar confianza en la población, y lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Doctor, cuando los que lo llamaron hoy, con dudas, ¿qué le planteaban? La desinformación. Básicamente eso. Claro, ¿y qué va a pasar? Y no solo si puedo tener una complicación, ¿es eficiente y es eficaz? ¿Me la estoy aplicando bien? En 21 días yo tendré el 90% de las posibilidades de que no esté contagiando. ¿Se sabe cuánto va a durar, por ejemplo, la inmunidad? No se sabe. No se sabe. Seguramente Sandra Pitas será más clara que yo en ese concepto. Nosotros no lo tenemos claros y ese es otro problema. Bueno, porque ninguna vacuna tiene claro cuánto dura el efecto No. de inmunidad, porque no pasó el tiempo tampoco. Claro, Es difícil. es un panorama y un escenario distinto. Ahora, doctor, usted recién describía que el sector de la salud está exhausto y obviamente, y la verdad es que es así después de un año tan duro que han tenido en la primera línea. ¿Hasta cuándo puede soportar este sector estar sin la vacuna? ¿Cuánto tiempo más puede estar sin este espaldarazo que necesitan, tanto de las autoridades como de la propia inmunidad que confiere la vacuna, para seguir atendiendo a sus pacientes? Cuanto más pronto, mejor. Pero cuanto más eficiente, mejor. Es decir, la certeza es fundamental. Porque lo que es incierto tampoco sirve. Y lo quiero despolitizar ya. Porque acá, no, pero él porque me dijo, porque viene de tal partido, viene de tal otro. Es una locura. Realmente también estamos todos aprendiendo, ¿no? Hace 100 años que no viene la pandemia y estábamos todos aprendiendo. Todos, nadie había vivido una cosa así. Y muy bien decía Albert Camus en La Peste, cuando decía que esto ataca a los cuerpos, pero desnuda las almas. Y ahí empieza uno a ver todas estas situaciones. Entonces, cuando hay almas desnudas, con miedo, con tantas situaciones, uno tiene que llevar certezas, tiene que tener la confianza. ¿Y quién puede transmitirlo cuando no tiene la certeza? En un equipo de salud que está exhausto y que no está bien contenido. Y lo voy a decir, y lo digo en todos lados, y todos lo sabemos, y está mal pago, y estamos luchando hasta el último de los centavos. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos transmitir cuando encima tenemos inseguridades? Yo quiero y quisiera que todo el equipo de salud se esté peleando para el que no le toca, para darse la vacuna. Eso es lo que nosotros tenemos que pretender como argentinos, como científicos, como académicos, como médicos. Eso, porque eso es lo mejor para el paciente. ¿Notó preocupación como le decía recién Pancho, en aquellos que se comunicaron y sobre todo siendo profesionales, las dudas que se generaron hoy a partir de algunos despachos de agencias internacionales respecto al tiempo o cuándo estaría disponible la segunda dosis? Sí. Porque cuando no hay confianza en una cosa que hasta bajo ningún punto de vista uno tendría que pensar. ¿Cómo tendremos que estar pensando si dentro de 21 días va a estar la segunda dosis o no? Teóricamente eso debería darse por hecho. También están aquellos que me dicen, yo me quiero vacunar y a mí no me toca.
Entonces, ahí hay una situación, tal vez sea la única que había, tal vez esta era la única posibilidad, pero que está mal planteada, está mal planteada. Y por favor a todos, hagamos de la vacuna una discusión científica y una discusión política. No nos podemos ni permitir hacer una discusión política de la vacuna en el momento que estamos viviendo. Es una pandemia que afecta al mundo y es una pandemia que afecta a la Argentina. ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera de los sistemas de salud? ¿Qué espera el sistema público con el 50% de desocupados? ¿Cómo veremos nosotros esta situación? ¿Cómo veremos estas especialidades como la unidad de terapia intensiva? Porque podemos poner 1.000, 2.000, 3.000 respiradores, pero mientras no le pongamos al equipo de salud que necesita ese respirador. Yo soy ginecólogo, no sé cómo enchufar un respirador. Entonces, todo esto es una situación muy crítica. Por eso, llevemos todo esto a la discusión científica. Recuperemos ese concepto ciudadano de estar con el barbijo, con los 2 metros, y trae garantías. Y hoy, por Dios, y es lo que tenemos. Y pensemos desde el punto de vista médico y no científico que necesitamos otra cosa. Esta vacuna, ojalá que sea la mejor. Ojalá. Sandra, ¿cómo analizás la discusión entre el gobierno y Pfizer? Bueno, es imposible saber exactamente qué fue lo inaceptable en esa negociación, porque nunca quedó claro. Aparentemente fue el tema del transporte, pero tampoco lo sé. Porque todo esto está teñido de medias palabras, ¿no? Fueron condiciones inaceptables, sí, pero acá se hizo parte del ensayo clínico, que fue un hecho muy significativo, ¿no? Fueron 6.000 voluntarios, es decir, un número muy importante. Entonces, uno se pregunta qué es lo que pasó, y la respuesta nunca es clara. También eso genera mucha confusión. Porque sí, hay problemas de logística con la vacuna de Pfizer, por el tema de las temperaturas, etcétera, pero se pueden resolver. Si otros países la están resolviendo, seguramente nosotros también la podremos haber resuelto. Exactamente qué pasó, no lo sabría decir. Y es una pena, me imagino yo que siguen las negociaciones, espero que El gobierno sigan. dice que sí, que las quiere reactivar, pero bueno. Bueno, esperemos que sigan, sí, la vacuna ya está autorizada, así que eso también ayudaba muchísimo a la negociación, porque ese para mí es el camino, el mejor camino que tenemos ahora hasta que, podamos tener la de AstraZeneca, que es muchísimo más simple para manejar, la logística es otra, pero siempre con información bien clara, ¿no? De contraindicaciones, quién se la tiene que dar, quién no, quiénes tienen que evitar dársela. También con esta estratificación, ¿no? ¿Quiénes son los que primero tienen que recibirla? Los miembros del equipo de salud, las personas mayores de 60 años con comorbilidades. Es decir, tiene que haber toda una logística, que esa logística nace también de la claridad de las metas. Y yo no veo claridad de las metas, veo mucha confusión. Y veo que hay una necesidad de que esa confusión se confunda con algo político, con algo partidario, cuando en realidad, como dice el doctor, esta es una discusión científica, que no pasa por lo político, porque si lo pasamos por lo político partidario, muere la discusión porque no hay elementos. Si bien la decisión final es política, la discusión tiene que ser científica. Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quiero preguntarle, doctor, para dentro de unos instantes, si cree que nos relajamos, cómo lo ve el personal médico, si la gente se está contagiando más, si está enfermándose de otras enfermedades. Antes, Daniel Santa Cruz tiene algo importante. Preguntarle al doctor si nos relajamos, qué pasó en Navidad, si tuvo más consultas, más contagios, si lo vio. Antes, Daniel Santa Cruz tiene otra cosa importante para decir. No, vos sabés que te quería contar, Pancho, que ayer fui al banco, yo soy cliente del Santander, y me encuentro que la marquesina había cambiado. En lugar de la clásica marquesina decía Santa Creatividad. Le saqué una foto, se la mandé a Gonzalo en la producción, a ver si la podemos ver. Y en la marquesina del banco decía Santa Creatividad. Ahí está, mirá. Digo, que no cambió el nombre. Digo, estaban resaltando algo que este año para mí estuvo muy presente en todos nosotros. Tuvimos que trabajar a distancia, le pusimos creatividad. Tuvimos que educar a distancia, le pusimos creatividad. Tuvimos que
hacer cosas distintas, manejarnos con barbijo, con aislamiento, relacionarlo con otros seres queridos. A todo, en este año tan difícil, para adaptarnos, a todo le pusimos creatividad. Por eso a mí me pareció muy interesante esta propuesta de resaltar estos valores, estas cuestiones que supimos conseguir este año, como hizo el Banco Santander con la creatividad. Doctor, ¿nos relajamos? Sí, indudablemente. Y no hay que hacerlo. Estamos en un momento, en un punto de ¿En inflexión. qué, por ejemplo? ¿En qué lo ve? A ver. Yo lo veo, ayer iba caminando por donde yo vivo, pasaron 4 personas, 3 sin barbijos. Ah. Al rato pasaron 2, uno con barbijo y el otro con bufanda, es decir, barbijo. Esa es muy común, ¿no? Claro, El es una barbijo. tranquilidad espiritual que le da al individuo. Pero no sirve de Realmente nada. No sirve de nada. Podrán prevenir la angina, no sé, esto no. Vale decir que estamos, te doy un ejemplo común, llega después la sensación del abrazo, el abrazo a los hijos, el abrazo a los nietos. Llegan que los jóvenes, no pasa nada, es una gripe más, y en muchos jóvenes es una gripe más, en algunos no. La verdad que en algunos jóvenes nosotros hemos padecemos el tremendo dolor de haber perdido 3 colegas socios de nuestra institución, uno de 47 años. Y lo digo en respeto, en homenaje, pero también como ejemplo. Bueno, con Beto el otro día recordábamos que hay un chico, un tucumano de 23 años, Sí. hooker Jugaba de rugby, rugby, un tipo de recontra deportista. sano, que Sí, murió. sí. Que falleció. Que no, Claro. que Ahora, no tenía ninguna... comparado con otras enfermedades respiratorias en un año normal, tuvimos, bueno, el COVID llegó, es una pandemia, lo conocemos, pero bajaron las otras enfermedades respiratorias, en los chicos el tema de la bronquiolitis, esos contagios que se daban en el colegio. Bueno, bajaron, porque lógicamente estás aislado, sí. tenés el barbijo, tenés las burbujas, etcétera, etcétera. El gran problema, dicen los pediatras, va a ser el año que viene, porque muchos chicos se vacunan en el colegio, se vacunan, se inmunizan. Claro. Y el año que viene va a haber más de esas enfermedades. Pero eso no, yo creo que hubo otro problema. Los amigos cardiólogos me cuentan que muchos pacientes llegan ya con el infarto declarado. No se hicieron controles. No se hicieron controles. Y otros que sí se hicieron controles, o tampoco se lo hicieron, pero empezaron con el dolor y dijeron, no, es el esfuerzo, no, yo nunca hice esto y ahora lo hago y fui a ayudar a no sé dónde, y etcétera, etcétera. Debe ser un dolor y es un infarto. Aquella consulta que se hacía en tiempo y forma hoy no se ha hecho. Y yo, que soy ginecólogo, disminuyeron las consultas por Papa Nicolau, las consultas por cáncer de mama. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después, claro. Se postergaron intervenciones quirúrgicas porque hubo operaciones programadas durante los meses duros de la pandemia, creo que muchas se Sí, pero se ¿no? trabajó en eso, hubo un criterio muy interesante, incluso con los trasplantes, ¿no? Porque vos fíjate qué interesante, uno dice un trasplante, y el trasplante está la vida del individuo, y capaz que hace 5 años que está esperando un trasplante. Y eso se reorganizó, se reorganizaron mucho los consultorios externos para ver estas otras patologías, pero está en la sociedad alguna cuestión, dice, ¿y si voy al hospital y me contagio? Es lógico, es absolutamente lógico. ¿Usted Entonces, tiene miedo de contagiarse? sí, sí, tengo miedo. Han aumentado, me decían, en estas Sí, últimas han horas. aumentado. En los Estos últimos días nosotros vemos pero más. mucha cola en hospitales municipales, hospitales Claro, públicos, en las UFO. para hacerse hisopados. Claro, aumentaron las UFO, lo cual también aumentaron los controles primero. Esto es interesante. Cuando pasaron algunos episodios de gran trascendencia pública en la Argentina, la gente dijo, no, yo me voy a controlar. Entonces estornudaba y iba y se controlaba. Tenía fiebre, porque hoy uno tiene fiebre y toma 2 aspirinas y dice, no es COVID. Y por ahí es COVID. Entonces ahora aumentaron, pero también ahora están aumentando los casos. Los casos están aumentando los más jóvenes, que son los que más se han descuidado. Y entonces eso también es peligroso, no tanto por los jóvenes, que el índice lo es también, pero el índice de mortalidad es más bajo, sino porque después contagian a los que tienen enfermedades preexistentes o morbimortalidad, o contagian también al mayor de 60 años, que aumentan los riesgos. Y respecto al miedo, está bien tener miedo. Está bien. El miedo que no bloquee, el miedo que diga, marque la prudencia, el miedo que nos diga, yo tengo que ser sensato. Dicen que solamente niegan tener miedo los mentirosos y los locos. ¿Usted cómo se cuida? ¿Se lava las manos frecuentemente? Sí, ¿Usa barbijo? permanentemente.
Uso barbijo, en el hospital usamos una marca que es más, que filtra más. Claro, a veces la profesional. usamos 2 barbijos, tratamos de mantener la distancia. Me cuesta muchísimo con la familia. El barbijo fue la vacuna hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es vacuna. Velocopit Doctor- decía se Tuvo contagian un adentro. éxito tremendo Sí, la utilización del barbijo. sí, sí, y ahí Doctor, bajó. Velocopit decía se contagian afuera del hospital. Acá tenemos todos los recaudos, pero van, salen, toman algo, toman café y se contagian afuera. ¿Es así o no? Yo creo que ese es un concepto lineal. Puede ser en algunos grupos. Yo lo veo también en los residentes. Y bueno, yo cuando tenía la edad de residente, seguramente tal vez hubiera pasado alguna línea. Pero eso es fisiológico. Pero no está bien. No todo el contagio es ahí. Yo le digo, yo veo a mis amigos de terapia de lunes a domingo ponerse minuciosamente todo, tenerlo 3 o 4 horas, no poder ir al baño, no se poder tomar un descuidan, café y después sacarse todo minuciosamente. Y no hay que equivocarse. Ahí Y que está. no hay que relajarse. A veces uno, ¿quién no tiene ganas de relajarse? La interrumpía Laura, que quería hacer una pregunta breve, ¿no? No, brevísima, pregunta remanida, pero ¿qué falló para que tengamos tantos contagios y tantos muertos en este país, doctor? Yo creo, primero hicimos muy bien. Esto es personal, ¿eh? Es un análisis. Preguntás a 1000 y puede haber 990. Primero hicimos un control muy, muy cerrado. Y eso estuvo muy bien, porque permitió armar el sistema de salud. Sí. Porque no solo desnuda las almas, desnuda las instituciones. Sí, claro. Dijo, esta institución era así. Y la puso en blanco y negro. Entonces hubo que salir a trabajar él todos los días para mejorar eso. Y ahí estábamos bien. Y después empiezan a aparecer otras cosas. Todas las restricciones exageradas terminan siempre en excesos. Y esto creo que es lo que en algún momento pasó. Yo tengo una ventaja en este momento. Tengo el diario de los lunes. Bueno. Entonces es fácil opinar con el diario de los lunes. Y en ese momento todos fuimos opinando así. No, asado. claro, ahora es muy... Claro. Doctor, ¿me permite que tenemos Sí, una perdón. noticia de último momento? Daniel Santa Cruz. Bueno, a propósito de la pregunta de Laura, ¿no? Se conoció el parte diario del Ministerio de Salud. 7.216 son los nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas, pero también hay 218 nuevas muertes. Y esto es lo preocupante, ¿no? Reiteramos, 7.216 contagios y 218 muertes. En relación a la cantidad de muertes con los contagios sigue siendo muy alto, por lo menos en los últimos partes, porque si bien ha bajado y se ha estabilizado un poco la cantidad de contagios, la cantidad de muertes se siguen contando por centenas. Doctor, es lo que escuchaba el otro día, alguien decía, es como si se cayeran 2 o 3 aviones por día en muchos casos, ¿no? Este número es significativo. Es tremendamente significativo. Uno generalmente ve los números y los ve fríos. Sí. Una muerte es muy fuerte. Yo me acuerdo cuando decíamos, ya hay 100 muertes. Imagínense ahora semejante número de muertes. Con todo lo que conlleva. No nos olvidemos que cada una de estas muertes, aparte de las familias, que no pudieron ir al cementerio, que no los pudieron acompañar, que no los pudieron enterrar, que no pudieron hacer el duelo. Es tremenda la pandemia. Es muy fuerte lo que sucede socialmente. Por eso, 2 cosas, ¿no? Primero, no nos descuidemos. Está en nosotros y está en nosotros. Volvamos a eso que a veces se hace difícil. Y segundo, yo estoy anhelando aquella imagen que vi en televisión de un equipo de salud de un país determinado, que bailaban, saltaban, se abrazaban de alegría porque había llegado la vacuna. La quiero ver pronto en la Argentina. Gracias, doctor, es Gracias muy a amable. ustedes. Está que arde el WhatsApp de Beto porque hay mucha información de Máximo Kirchner, del PJ, mucha información del conurbano. Antes Daniel Santa Cruz tiene otra cosa para decirle. Así es, Pancho, vos sabés que